Hola a todos y a todas. Bienvenidos a este video en el que vamos a hablar sobre articulaciones que unen la columna con la cabeza o articulaciones craneovertebrales. Para eso vamos a plantear los siguientes objetivos. Al finalizar este video, los estudiantes deberán ser capaces de no solo presentar estas articulaciones y nombrar sus partes constitutivas, sino hacerlo utilizando un vocabulario correcto que se corresponda con la nomenclatura vigente. Para eso nos vamos a preguntar qué huesos participan de la unión del cráneo con la columna cervical. Estos huesos son tres: el occipital por parte del cráneo y por parte de la columna vertebral el atlas o primera vértebra cervical y el axis o segunda vértebra cervical. Se constituyen así las siguientes uniones: la articulación atlanto-occipital derecha e izquierda, la articulación atlanto-axoidea lateral y la articulación atlanto-axoidea media. A su vez, el hueso occipital y el axis, si bien no son cercanos uno con el otro, están vinculados por una serie de ligamentos que serán mencionados en el desarrollo de la clase. Debido al vínculo íntimo entre estos tres huesos, en esta clase describiremos el conjunto de articulaciones que resultan de esta unión, sin limitarnos solamente a la unión del cráneo con la primera vértebra cervical. Para hablar de las articulaciones craneovertebrales, vamos a comenzar haciendo una acotada presentación de las piezas óseas que en ella participan. Estas serán, como mencionamos, la parte inferior del occipital, la primera vértebra cervical o atlas y la segunda o axis. Comencemos con el hueso occipital. En esta imagen vemos una vista inferior del cráneo, a la que llamamos cara externa de la base del cráneo o exobase. En la parte posterior encontramos al hueso occipital y vemos sus superficies articulares a los lados del foramen magno. Cada uno de estos cóndilos tiene forma elipsoidea convexa orientada hacia posterior y lateral, que va a participar en su correspondiente articulación atlanto-occipital, ya sea derecha o izquierda. Pasando al atlas, esta es una vista inferior de la primera vértebra cervical. En ella podemos ver las carillas articulares que se encuentran en sus masas laterales. Observamos dos superficies cóncavas que tienen la misma orientación que las carillas superiores de la segunda vértebra cervical o axis, con las cuales va a articular. Recordemos que las masas laterales del atlas también son superiores, que se corresponden con los cóndilos del occipital y que son sus cavidades receptoras. Por otro lado, se ve en la parte posterior del arco anterior una superficie articular llamada fosita del diente, la cual recibe este nombre por ser la cavidad receptora del diente del axis. Y finalmente, pasando al axis, en estas dos imágenes podemos apreciar una vista anterior y una vista lateral de la segunda vértebra cervical. Hacia superior, en ambas notamos una saliencia que tiene forma de diente, a la cual vamos a llamar diente del axis. Observamos en ella una carilla articular que corresponderá a la fosita del diente que nombramos en la imagen anterior. Hacia los lados se encuentran las carillas articulares superiores que articulan con las carillas articulares correspondientes de la vértebra suprayacente y la vértebra suprayacente y las inferiores que lo hacen con las de la vértebra subyacente. En la vista lateral, además, podemos referenciar la carilla articular posterior del diente del axis, que tendrá relación con el ligamento transverso de la articulación atlantoaxoidea media. Ahora sí, comencemos hablando de las articulaciones propiamente dichas. Vamos a empezar con la articulación atlanto-occipital. Recuerden que esta articulación existen dos, ¿sí? Una derecha y una izquierda. Y están formadas por el hueso occipital y la primera vértebra cervical o atlas. Las superficies articulares de esta articulación son, por un lado, los cóndilos del occipital y por los superiores del atlas.
Estas articulaciones son de tipo sinovial, género elipsoidea. Como toda sinovial, va a tener diferentes medios de unión que van a permitir que las superficies articulares se mantengan juntas. En estas dos imágenes vamos a identificar nuevamente el hueso occipital y el hueso atlas, y vamos a identificar la cápsula articular de la articulación. Esta cápsula está reforzada por diferentes ligamentos. Por un lado, encontramos al ligamento atlanto-occipital lateral, que refuerza la cápsula hacia lateral. Por otro lado, identificamos la membrana atlanto-occipital anterior, que refuerza la cápsula hacia anterior y que se confunde con el inicio del ligamento longitudinal anterior de la columna vertebral. Finalmente, la membrana atlanto-occipital posterior se dirige del borde posterior del foramen magno al arco posterior del atlas, cerrando el refuerzo hacia posterior. Esta membrana representa el primero de los ligamentos amarillos. Al pertenecer al género de las articulaciones condilias o elipsoideas, esta articulación realiza movimientos de flexión y extensión en un eje laterolateral y de inclinación lateral en un eje antero-posterior, como podemos ver en estas animaciones. Pasemos a las articulaciones atlantoaxoideas. Recordemos que son dos, en realidad tres, dos laterales y una media. Vamos a empezar hablando de la lateral. Como dije, son dos, una izquierda y otra derecha, y son articulaciones sinoviales planas. Se dan entre las carillas articulares de la cara inferior de las masas laterales del atlas y las carillas articulares de la cara superior del axis, que se encuentran a los lados del diente. Presentan, como toda sinovial, una cápsula articular. Esta cápsula, a su vez, también se encuentra reforzada. Por un lado, la membrana atlantoaxoidea anterior une ambos huesos, ubicándose profunda al ligamento longitudinal anterior. Por otro lado, la membrana atlantoaxoidea posterior se ubica entre el arco posterior del atlas y las láminas del axis, como lo hacen los ligamentos amarillos de las articulaciones intervertebrales más inferiores. En lo que respecta a articulación atlantoaxoidea media, recordemos que es una articulación trocoide, en cuya formación participan el diente del axis y el arco anterior del atlas. En este último nos encontramos un anillo osteofibroso, formado hacia anterior por la fosita del diente, que está ubicada en la cara posterior del arco anterior del atlas, y por el ligamento transverso del atlas, que, extendiéndose de una masa lateral a la otra, completa el anillo osteofibroso hacia posterior. Vale la pena aclarar que este ligamento no funciona como un medio de unión, sino que es una superficie articular, ya que, como se dijo previamente, ayuda a constituir el anillo que permite que esta articulación sea de tipo trocoide. Haremos referencia, además, que a este ligamento se le unen un fascículo longitudinal superior y un fascículo longitudinal inferior. El fascículo superior conecta el diente del axis con el borde anterior del foramen magno, mientras que el fascículo inferior lo conecta con el cuerpo del axis. De la unión del ligamento transverso y estos dos fascículos resulta lo que conocemos como ligamento cruciforme del atlas, solamente porque los tres fascículos reunidos tienen forma de cruz. Como podemos observar, esta articulación, al ser trocoide, realiza movimientos de rotación en un eje longitudinal. Vale la pena aclarar entonces que, cuando giramos la cabeza de un lado a otro, como se ve en la animación, es la articulación atlantoaxoidea media la que se mueve y no la articulación atlanto-occipital. Finalmente vamos a nombrar los medios de unión que existen entre el occipital y el axis. Si bien estos dos huesos no hablan de manera directa, existen
diferentes ligamentos y o membranas que los mantienen unidos y preservan la permanencia de las superficies articulares. Entre estos vamos a diferenciar aquellos que van al cuerpo del axis de los que van al diente del axis. Entre los primeros encontramos la membrana tectoria. La membrana tectoria llega al cuerpo del axis pasando por detrás del diente y por detrás del ligamento transverso. En esta imagen la membrana tectoria está rebatida hacia superior para permitirnos ver al ligamento cruciforme del atlas. Dentro del segundo grupo encontramos al ligamento del vértice del diente, que partiendo del borde anterior del foramen magno alcanza el vértice del diente del axis, y a los ligamentos alares, que partiendo de los cóndilos del occipital terminan a un lado y al otro del diente del axis. Ahora un poco de la aplicación clínica de todos estos temas. Por su relación con la médula espinal, al limitar el conducto vertebral, la columna es una de las regiones más estudiadas por su potencial impacto sobre esta estructura del sistema nervioso central. La presencia del diente del axis en la columna cervical, estando tan cercano a la médula y a la transición de esta con el bulbo raquídeo, hace que las lesiones a este nivel sean de las más temidas. Al localizarse detrás del arco del atlas, la fractura del mismo, con o sin luxación, puede deberse a un trauma de alto impacto que produzca un movimiento de flexión y o extensión violentos. A continuación, observamos una tomografía en corte sagital. En esta tomografía podemos evidenciar una fractura del diente del axis, el cual se haya desplazado hacia posterior. Esta fractura la podemos identificar en la imagen de la izquierda, siendo la imagen de la derecha una imagen normal, la imagen de la derecha una imagen normal, para que ustedes puedan comparar y localizar la fractura. Las complicaciones de este tipo van desde la parálisis hasta la muerte. La explicación de esto tiene relación con el módulo de neuroanatomía y por ende escapa a esta clase. En conclusión, el conocimiento de las articulaciones que unen la cabeza a la columna es indispensable no solo para comprender los movimientos que realiza la cabeza, sino que también estas establecen relaciones importantísimas con los elementos del sistema nervioso central y periférico, los cuales a su vez tienen su correspondiente implicancia clínica. También contraen relaciones con los órganos de la cabeza y del cuello. Por lo tanto, esta región abarca relaciones currícula, tanto locomotor como esplagnología y neuroanatomía. Y sus conceptos deberán ser repasados en los correspondientes trabajos prácticos. Llegamos al final del video, muchas gracias por mirarlo, esperamos que les haya servido, les dejamos la bibliografía y les deseamos un buen día, buena tarde o buena noche.